Cuando salga el sol voy a estar llegando a Córdoba, mi estanciera y yo por la ruta. No, gente, ya fue. Es el peor pronóstico en la historia de la humanidad. Y yo sé qué ocurre. Hay semanas buenas, semanas normales y semanas donde no le atinaste a la mayoría, como esta semana. Pero bueno, es parte de, como los partidos, a veces se gana, se empata y se pierde. Pero también es lo bonito que tiene el fútbol, que es impredecible y por eso nos gusta. Porque si ganara el que se sabe que va a ganar y siempre fuera así, olvídate. Y Sheila Lima, la puta de América, como para no perder la costumbre. Siempre hay que decirlo. Pero empecemos este resumen de la jornada número 3 de la Copa Libertadores con la victoria del Palestra Italia en las alturas de La Paz. Y sí, señor, Bolívar vuelve a caer de local después de 2 años en Copa Libertadores. Y es que la exhibición del equipo de Abel Ferreira fue una clase de lectura táctica, resiliencia física y jerarquía individual. Palmeiras no necesitó dominar el partido, todo lo contrario. La clave estuvo en la ocupación de los espacios. El Verdão le cedió la pelota a Bolívar, pero controló el ritmo del partido. Línea de 3 centrales, Paraguayo Gómez, Fuchi y Vanderland sostuvieron el bloque bajo del Verdão cuando no tenían el balón, y los carrileros Guiá y Piquerés ofrecieron amplitud y profundidad en momentos puntuales del partido. 3-4-2-1, la apuesta era clara: sobrevivir a la presión inicial de Bolívar y golpear con precisión. La eficacia acompaña en el primer tiempo, dado que el Flaco López capitalizó un error defensivo que linda casi como un blooper para poner el primero en La Paz, y minutos más tarde, de contragolpe, Estevao, que a mitad de año se va al Chelsea como Hendrix se fue a mitad de año al Madrid, puso el segundo del partido antes del descanso, que bueno, también tuvo que retirarse ya que la altura le pegó al punto de hacerlo vomitar. Pero no solo fue que a Estevao le afectó, sino también al equipo en general. La altura pega y se notó en el segundo tiempo. Palmeiras se fue desinflando físicamente y los bolivianos reaccionaron con 2 testazos de Fabio Gómez para poner la paridad del partido. Y es a partir de ahí donde entra la diferencia jerárquica de ambos clubes. No dominaba Palmeiras, pero golpeaba de todas formas. Emergió en el momento crucial con una jugada individual del Flaco López que finalizó Mauricio para el 3-2 final. 9 de 9 para Palmeiras, ya habiendo jugado 2 visitas, que es una locura, y a Palmeiras aún le quedan 2 localías. Es increíble. Y de La Paz nos vamos a la altura de Quito, porque la semana 3 fue la fecha de los empates eventuales con diferencia holgada. Bolívar empató un 2-2 hasta cierto tiempo. Talleres hizo lo mismo con Sheila Lima. Ni qué decir Inter, que empató un 3-3 perdiendo 3-0. Y cómo no, el River de Gallardo logra sacar un puntazo en las alturas tras ir cayendo 2-0 contra el Mata Gigantes, que si uno mira con atención fue casi como ver 2 partidos distintos en uno solo. Primer tiempo, un equipo desconocido, el de Gallardo, superados en intensidad, sin respuestas físicas ni anímicas, ahogados por la presión de los ñaños que gozaban de movilidad y agresividad constante. Ahí fue donde Claudio Spinelli se convertía en la figura tras marcar 2 goles con ese olfato de los 9 que no necesitan que el equipo sea brillante para aparecer. Mientras tanto, River solo miraba cómo le pasaban el partido por encima. Y es que cuando querían empezar a tocar desde Armani, ya tenían a 3 o 4 jugadores de Independiente del Valle encima, obligándolos a dividir o equivocarse. Claro, esto generó muchas pérdidas de pelota en campo propio que aprovecharon los ecuatorianos para atacar rápido, con mucha gente y buscando superioridad numérica en los últimos metros. Y ya la historia vira en la segunda parte, con los ingresos de Galopo y Nacho Fernández, que revitalizaron el mediocampo, le dieron orden, pausa y presencia a ese sector en la cancha, y empezó otro partido para la banda. Descuenta Galopo y después lo empata Driussi, 2-2 en Quito, siendo un partido de momentos, y el que supo leer mejor esa segunda parte terminó evitando una caída segura. Y bueno, gente, antes de continuar, en la próxima jornada de la Copa Libertadores, São Paulo va a ir a Matute a jugar contra Alianza. Yo creo que por cómo formó São Paulo en Asunción y cómo tradujo toda su posición en eficacia, creo plena y tranquilamente que se podría dar un triunfo en Lima para los brasileros. Y por esa misma razón te dejo la URL donde vas a poder elaborar esta jugada. Aprovecha porque se dan bonos excelentes con el registro y todo lo que viene después. Así que nada, esa es una fija y habrán más fijas durante esta semana y la próxima. Y ahí tienen la plataforma.
Y de Quito nos vamos a Santiago de Chile, comuna de Macul, donde Colo-Colo empató 1-1 con la Academia. A poquísimos minutos de llevarse sus 3 primeros puntos hasta que el Yoruba Barrios pone la paridad, logrando que los argentinos vuelvan a sumar de visitante, teniendo ahora una segunda rueda con 2 localías. Panorama idílico para el equipo de Costas y agrio para Colo-Colo, al que todavía le falta ir a Brasil y Argentina. Pero ¿qué le pasó al equipo de Almirón? De arranque nada más, Colo-Colo adoptó una postura bastante agresiva, presión alta y buscar los errores en salida de Racing con una línea de 3 volantes, estando Vidal como el eje que saltaba rápido sobre los volantes de la Academia. Y es que la idea era clara, recuperar rápido y atacar vertical sin demasiados toques. Y se puede decir que el plan salió bien al principio, porque Racing perdió varias pelotas en salida y Colo-Colo consiguió un gol tempranero de Cepeda gracias a esa presión. Lo fusiló al cagonazo de Arias y hasta ahí todo parecía controlado. Más el problema fue que después de ese gol, progresivamente fueron cambiando de mentalidad, optaron por replegarse y ceder la iniciativa, lo que le permitió a los de Costas tomar posesión y terreno. Pa' concha sale Vidal por molestias, afectando así el equilibrio del mediocampo albo, que perdía presencia y capacidad de recuperación. A su vez Racing sumaba peso en los últimos metros con el ingreso de Vieto, y de este modo Racing empezó a cargar en el área del Cacique, obligándolo a defender cada vez más atrás. Ya el empate llegaba con una jugada muy simple pero bien leída. Lateral rápido, centro a la defensa del Cacique, que defendió mal, y Barrios la mandó adentro. 1-1 en Santiago, puntazo de visitante para el equipo de Costas. Y de Chile pasamos a Asunción, a Barrio Obrero, porque en la Nueva Olla a Cerro Porteño se le fueron los 3 puntos frente al Sporting Cristal, que increíblemente saca un resultado en la última y no se lo sacan como históricamente suele pasar, como históricamente estaba asociado, que por pavos perdieron el partido, que por esto y por lo otro. Viró ese escenario, al menos el día jueves. Y para empezar nada más, ¿qué le pasó al Ciclón? Al menos en el primer tiempo se dio el partido que todos ya visoraban desde la previa. Un equipo paraguayo que salió a imponer condiciones desde el arranque, que se paró con una estructura bastante ofensiva con 2 extremos bien abiertos, porque el foco estuvo principalmente en atacar por las bandas, especialmente en el lado del Pachi Carrizo, que tuvo libertad para desbordar y asociarse, y de hecho el primer gol de Cerro Porteño fue una muestra de esa intención al ser directo, agresivo y vertical. Se podría decir que durante esos primeros 30, 40 minutos, esa estrategia estaba funcionando porque le cortaban la salida, lo empujaban contra su arco y recuperaban cerca del área de los Gatos. Sin embargo, el problema fue el de siempre, cuando te lanzas al frente sin equilibrio. Cada pérdida dejaba mal al equipo, especialmente porque los 2 Benítez, estoy hablando de los 2 laterales, subían mucho y los retrocesos eran lentos. Ahí se fue perdiendo Cerro, al que agarraron de contra, pero minutos más tarde, en un chasquido, remontaron el partido. Hasta ese momento sí, terribles pavos se dice y no pasa nada. Y ya sobre la hora, cuando poco nadie lo esperaba, empata Lutiguer en un escenario donde Cerro ya no exhibía todo ese dominio inicial. Además hay jugadores que ni entrando te cambiaban la tónica del partido, como puede ser el caso de Leandro Sosa, de un impacto muy limitado y perdiendo la bola hasta, no sé, 3 o 4 ocasiones, le cuento. Puntazo para los Cats. Y de la Nueva Olla azulgrana nos vamos a tierras gauchas, al sur de Brasil, porque el partidazo de la jornada 3 llegó gracias a Internacional y Nacional de Uruguay, los amigos de Gremio de Porto Alegre, que nos trae una de las pecheadas más grandes en la historia de las fases de grupos de la Copa Libertadores. Y es que el Bolso iba ganando cómodamente 3-0 en Brasil, para lo que implica ir goleando de visitante en Brasil antes del primer tiempo, que es un evento como una estrella fugaz, pasa de una vez en cuando o casi nunca. Sin embargo, termina siendo un empate 3-3 y hasta pudo llegar un cuarto gol para el Inter, hasta pasar a ser una catástrofe, si es que aún no lo es, porque sacar puntos de Brasil igual es algo valioso. Ahora, no fue casualidad los 3 goles de Nacional, dado cómo se presentó ese primer tiempo. El Bolso no entró a esconderse ni esperar, ejecutó un plan de juego directo, de presión y de aprovechar cada error del rival, al punto
cierto que en menos de 10 minutos ya estaba ganando 2-0, mientras Inter todavía no estaba enterado que el partido ya había comenzado en Porto Alegre. Adelantaron Millán y Boggio, siendo así un resultado que no obnubiló a Nacional, mostrando solidez en el mediocampo y efectividad durante el primer tiempo frente a un Inter que parecía desconectado, sin ideas y hasta nervioso en defensa, y que justo cuando llega el tercer gol de Nacional es que al fin regresan a tierra, tipo, viejo, nos están cogiendo lindo en nuestra cancha en la Copa Libertadores. Hasta aquí un gol sobre la hora de Alan Patrick aminoraba la diferencia para el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde el equipo de Roger Machado sale con otra actitud, mucho más propositivo, que entró en total relación con la actitud que adopta Nacional. Básicamente el típico error clásico en marcos así, bajar la intensidad. Inter te metió al paraguayo Oscar Romero, que le dio creatividad al mediocampo, mientras que el juego ofensivo incrementó significativamente, donde reduplicaron las ocasiones de gol y en consecuencia Bernabé y Fernando pusieron las tablas del juego. Faltó concentración en el bolso, mucho más permisivo que en su primera parte, y de esta manera se le escapan 3 puntos valiosísimos, al punto que todavía no logra hilar una victoria en estas 3 jornadas de Copa Libertadores. De Porto Alegre nos vamos al Monumental de Barcelona, en la ciudad de Guayaquil, porque cayó el Torero frente a Universitario. Un montón de cosas para decir, pero voy a tratar de ser sucinto en estos videos porque quiero hablar de los otros partidos también. Para iniciar, la idea puntual de la U era clara: no queremos tener la posesión, no nos las des, toma Barcelona, juega tú, y a partir de ahí es donde florece la principal virtud de por qué Universitario le gana a Barcelona más allá del gol de Flores, y es en el apartado defensivo: no regalar espacios por dentro, cerrar por los costados y obligar a Barcelona a jugar por afuera, haciendo que lance centros forzados, y funcionó. Barcelona tuvo la posesión, sí, pero siempre lejos del área o en sectores donde no podía hacer daño, y esto es importante porque a partir de que cortas las opciones de pase de tu rival y ejecutas un buen bloque bajo, Barcelona no puede atacar con profundidad. Esa donde sí le salió contra Corinthians, donde sí le salió contra Independiente del Valle, y la U era consciente de que no iba a ir a Guayaquil a quitarle protagonismo a Barcelona, que el equipo de Segundo Castillo sería el que te va a atacar por todos los frentes y tu deber será obliterar cada acción de peligro. De hecho, la única chance donde la U casi la ve negra es en el disparo de Octavio Rivero desde fuera del área, similar al gol que toman en Quito hace 2 semanas. Por suerte este pega en el poste, y también hay un mérito aparte en la poca posesión de la U. Juego a primer toque, se sacaban a rivales de en medio y volvían a pasarla. Hubo conexión entre la volante y la defensa para no perderla y hacer un juego más efectivo que dominante. Salen Flores, sale Valera, es el turno del tanque Denis, Churín, y aquí quiero hacer una acotación o una pregunta que probablemente algunos vieron y otros no la vieron. ¿Cuál es la función de Churín a partir de su ingreso? ¿Sumar peso ofensivo y que la U tenga más chances en cara al gol, o que estropee el juego rival? Eso les pregunto. Mi lectura va más por la segunda opción. Claramente sí, Churín fue traído para hacer goles, pero en esta oportunidad y en los minutos finales lo pusieron más para estorbar el juego en salida del Barcelona, para incomodar, para chocar con los defensas, para hacer tiempo si quieres ponle. Porque después, si hablamos del apartado ofensivo, viejo, Churín no corre, no dispara, el Tunche hace el esfuerzo por el lado izquierdo, pero Churín no puede seguirle el ritmo. Pero a fin de cuentas es triunfo de Universitario de visitante, gran paso en cara a lo que resta de aquí hasta el 6º partido. Y del Monumental de Barcelona nos vamos al Defensores del Chaco, ciudad de Asunción, capital de Paraguay, porque el Decano empató 0-0 con Peñarol y se le acaban las balas a Olimpia. Ya jugó 2 partidos de local y teóricamente lo más bravo se aproxima. Nuevamente domina el partido, crea chances de gol, pero simple y llanamente ese maldito balón no quiere entrar. La muralla aurinegra no se lo permitió y por el contrario hasta pudo ganarlo Peñarol, de no ser porque Versa le tapa un penal a Leo Fernández. Pero en fin, fue un partido más luchado que bien jugado. Ciertamente Olimpia se mostró mejor, pero generalmente el juego fue trabado, cortado, tenso. Olimpia puso toda la carne al asador con un ataque con Darío Benedetto y Darly González. Jugaron también Robert Rojas, Elicha López. Básicamente casi todas las contrataciones estuvieron en el partido frente a Peñarol. Entró de cambio el Oso Prato y toda su jerarquía y ni así le pudieron abrir el arco al Decano. Y por otro lado, Peñarol se cerró bastante bien atrás. Defendió con orden y esperó el error. Al final el punto le sirve más al Manja que Olimpia, pero teniendo en cuenta que Bulo Bulo está al acecho, no se permite ceder más puntos en los partidos posteriores. De Asunción vamos para Salvador de Bahía, en el nordeste
nordeste de Brasil, lugar donde cayó nuevamente Atlético Nacional en su segunda visita consecutiva en tierras brasileras. Ya dijimos que sería complicado este grupo. Para el verde, para Nacional uruguayo, brasilero es fuerte sea donde sea, del nordeste, del sudeste, del centro, del sur, hasta un equipo del centro de Goiás te va a poner el juego muy chiva. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de Bahía, 4-3-3 con una presión alta desde el inicio, buscando recuperar el balón en campo rival y aprovechando las bandas para crear peligro. Aunado a esa rotación entre los volantes de Bahía y la solidez en defensa, permitieron que estos nordestinos controlaran el ritmo del partido. Por otra parte, el juego de Atlético Nacional, al menos en materia de ataque, carecía de profundidad. Un equipo plano, tocó mucho la pelota en el medio, pero sin peso en los metros finales. No había conexión entre los que intentaban crear y los de arriba. Claro, por ello ingresó Cardona, pero ni siquiera él pudo cambiar el ritmo. Y por otro lado, en la vereda de enfrente, el ingreso de William José le dio mayor presencia ofensiva a los bahianos, siendo que con un gol suyo rompen la paridad del marcador y los 3 puntos no salieron de la Arena Fontenova. Ustedes saben quién es William José, ex Real Betis, contratación 2025 de Bahía, jugador que al final le cambió la cara a los nordestinos en este juego contra el Verdolaga. Y de Bahía, Salvador, nos vamos para Venezuela porque Carabobo y la U de Chile no se hicieron daño y empataron 1-1. Ambos goles de penal, Tortolero por parte de los Chamos, Aranguis por parte de la U. Un partido realmente molesto e incómodo de ver. De hecho, cayó un aguacero y se retrasa el juego. Pero en fin, la U desde la previa armó un esquema diseñado para buscar el control del medio campo y crear superioridad numérica en ataque, 3-4-1-2, estructura ofensiva, y pese a que el dominio fue de los chilenos en la posesión, igual le costó traducirlo en ocasiones de gol, en ocasiones claras, tocaban, giraban, abrían por las bandas, pero sin peso ni sorpresa. Carabobo, en cambio, se cerró aún más, cuidó el empate con uñas y dientes y apenas se animó a salir de contra. Un punto para la U de visitante. Creo que de todas formas sigue en buen camino la Universidad de Chile rumbo a su objetivo, que son los octavos de final de la Copa Libertadores, y después ya veremos qué pasa. Y de Venezuela nos vamos para La Plata porque el Pincha derrotó a Botafogo con un gol realmente memístico, payasístico, cabe decir, el blooper de la jornada 3 de la Copa Libertadores, y yo al menos estuve como un minuto cagándome de risa de lo que hizo Ion, pero bueno, suficiente para darle el triunfo a Estudiantes en un juego donde impuso su voluntad desde la táctica, la intensidad y la inteligencia colectiva. Se paró el equipo de Domínguez en un 4-2-3-1 que se transformaba en un bloque compacto sin la pelota y un equipo vertical con ella. Después la presión alta de Estudiantes incomodó la salida del Fogao, forzando errores y recuperando en zonas peligrosas. De hecho, el gol de Guido Carrillo llegó tras una presión efectiva que culminó con un remate que se fue desviado, pero a fin de cuentas termina marcando Estudiantes, que más allá de su gol, y hablando de Guido Carrillo, este aguantó balones, generó espacios y lideró esa presión en la salida del Fogao. Después tenías a Ascasíbar y a Neves, que eran el doble pivote que le dieron equilibrio al equipo, recuperaban balones y distribuyeron con criterio. También te apareció el ex Boca, Cristian Medina, para darle dinamismo y conexión entre las líneas, siendo clave en las transiciones. Mucho mejor Estudiantes que en su presentación contra la U, y de momento solo un punto debajo de ellos, debajo de los chilenos. Y saliendo de La Plata nos vamos para Quito, capital del Ecuador, donde Liga y Flamengo empataron 0-0 en el partido más soporífero de la jornada número 3. Un partido asqueroso, ya que ambos equipos no tuvieron ideas y prácticamente no se acercaban al área. Partido aburrido, pero si por ahí lo miras con detalle, entiendes que fue una guerra de pizarra. Nadie quería regalar nada. Liga estuvo fuerte en el medio, presionando cuando el Fla quería salir desde atrás, pero carentes de decisión al atacar. Apenas un puto remate al arco de Rossi en los 90 minutos. Y por otro lado, Flamengo se plantó con más oficio, no se volvió loco sabiendo que la altura pasa factura si se apura, manejó la pelota con paciencia, como quien mide el oxígeno, pero la verdad es que tampoco fue profundo Flamengo, más control que peligro. Tenías a Pedro y a Gerson no pudiendo pesar como otras veces, pero el objetivo era claro, no perder en Quito. Ya está, puntazo de visitante. Y de Quito vamos nuevamente a Asunción porque Libertad cayó 2-0 contra São Paulo en un juego
juego donde queda claro cuál es el equipo con mayor oficio para jugar la Copa Libertadores. No se desesperó el tricolor y salió con un 3-5-2 priorizando el control en el medio campo y la solidez defensiva. Línea de 3 con el Chamo Ferraresi, Ruan Tresoldi y Alan Franco, que ofreció seguridad en el fondo, mientras Mateus Alves y Cedric Suárez mostraban amplitud y profundidad en las bandas. De este modo el equipo de Zubeldía manejó la bola con calma, empezó a mover a Libertad de un lado al otro, no atacaban con intensidad, pero iban desgastando al Gumarelo, lo empujaban hacia su área y ya el primer gol siendo consecuencia lógica de cómo se venía dando el partido. San Paulo tocó, buscó el hueco y cuando lo encontró no perdonó. Después de eso los paraguayos desperdiciaron un penal por parte de Melgarejo y el partido se terminó en lo anímico. De este modo el tricolor siguió jugando con madurez y lo liquidó más tarde con otro gol de Andrés Silva, triunfazo de los brasileros que eventualmente lideran el grupo y con 2 visitas en su haber prácticamente ya sentenciaron la clasificación. Prácticamente, gente. Y ya para acabar este resumen, entre otros partidos, Central Córdoba derrotó 2-1 a los Chamos de Deportivo Táchira, bastó una ráfaga de goles antes de los 20 minutos para ponerle fin a los aurinegros en Santiago del Estero y eventualmente liderar el grupo con 7 puntos. Increíble tratándose de un equipo modesto teniendo escoltados a Flamengo y a LDU. Por otro lado, San Antonio Bulo derrotó a Vélez Sarsfield en la ciudad de Cochabamba con un gol en contra en los minutos finales, pese a que el Fortín hizo todos los méritos para al menos no perder de visitante. Y acabamos con el empate a 1 de Bucaramanga y Fortaleza en Colombia. Los búcaros estuvieron a nada de caer como local hasta que un penal de Luciano Pons a los 88 le dieron el punto necesario para seguir peleando esta Copa Libertadores, esta fase de grupos rumbo a los octavos. Este es el resumen de la jornada 3. Dime qué te pareció la presentación de tu equipo y qué tantas chances tiene a partir de ahora de clasificar. Así que nada, nos vemos en un próximo video y gracias por quedarte hasta acá.